pasión por la educación y cultura a todos los peruanos llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Bueno, hace ya 3 décadas que el mundo científico gira alrededor del ser humano, del hombre. Y eso quiere decir el cerebro, porque obviamente el ser humano se caracteriza por su cerebro. Y sus ideas, sus pensamientos, todo está centrado en el cerebro. Ahí se maneja todo. Y hay pues miles de millones de dólares que se invierten en investigaciones sobre el cerebro. Claro, hay que aclarar también que no solamente se trata del funcionamiento normal del cerebro, sino también de enfermedades que últimamente están aumentando en número porque el hombre vive más, el Alzheimer y otras enfermedades, Parkinson, enfermedades cerebrales que son múltiples y que merecen ser atendidas en los países desarrollados con seguros económicos bastante abultados. En el Perú tenemos muy pocos científicos que se dedican al tema, y entre ellos está el doctor Carlos Muguruza, que estudió en Inglaterra, ¿no? ¿Estudiaste? En el Reino Unido, sí, en la Universidad de Dundee. Y, de la Universidad de Edimburgo. ¿Y acá en Perú dónde estudiaste? El pregrado lo hice en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tema? Yo hice mi pregrado en Ingeniería Electrónica. Mi tesis de pregrado fue en Instrumentación de Sensores. Bueno, bienvenido al programa, Carlos. Muchas gracias. ¿Y cómo es que un electrónico pasa al cerebro? ¿Cómo fue esa transición, Carlos? Bueno, acá en el Perú suena a veces un poco extraño que alguien hace 20 años haya nacido el interés de estudiar el tema del cerebro, ¿no? Pero antes de entrar a eso yo quisiera yo estuve una vez en una conferencia en Oxford donde había una sesión de neurociencia en el tema de neuroanatomía, y los neuroanatónomos que exponían, varios eran del University College London, ¿no? Donde han hecho bastante software en tema de anatomía cerebral. Y cuando yo les preguntaba, ¿no?, sobre en verdad la precisión del software, con qué instrumentos habían hecho las medidas, ellos contestaban todo bastante bien, ¿no? Yo me quedé muy gratamente sorprendido. Y en la parte del coffee break, justo estuve conversando con 3 de ellos, y yo pensaba pues que ellos eran, bueno, como yo recién estaba empezando el doctorado, yo pensaba que ellos eran de áreas de la salud, ¿no? Y ellos eran ingenieros electrónicos igual que yo. Además, uno de ellos era ingeniero electrónico de la Universidad Católica de Chile. Mira, ¿ves? Efectivamente, bueno, en realidad pues se sabe que funcionamos en base a corrientes electrónicas, no diría eléctricas, pues, estamos hablando de, digamos, corrientes pequeñísimas. Nosotros conocemos el amperio, y si uno quisiera tener una idea de cuántos microamperios o algo parecido pasan por el cerebro, ¿cómo sería la...? Bueno, en los celulares, ¿no?, como de acá que tengo ahorita en mi mano, normalmente las corrientes que pasan son menores al miliamperio ahora. En el cerebro pasan corrientes de algunos picoamperios, ¿no? Picoamperios, o sea, sí, en las 10 neuronas individuales, a la ¿no? menos 12. Sí, y se agrupan normalmente para captar señales con electrodos afuera, con electroencefalogramas. Se tienen que agrupar algunos millones de ellas. Claro, y para poder sentirlas. Y estar en fase, ¿no? Y eso permite llegar a los microamperios. Para sumarse. Exacto, para la captación eléctrica, ¿no? O sea que, en cierta manera, podríamos, simplificando bastante, tú te dedicas a estudiar las corrientes que pasan por los cerebros, supongo en qué direcciones, para ver si es que está funcionando adecuadamente el cerebro, ¿no? Sí, bueno, de hecho el un experimento que justo es que hemos publicado ahora en Frontiers in Human Neuroscience es un experimento de electroencefalograma donde se compara la respuesta eléctrica a ciertos tipos de tareas para controles y pacientes de esquizofrenia.
Esquizofrenia. Sí. Hay otro artículo que estoy viendo, ese es, digamos, con electrodos fuera de la cabeza, ¿no? 32 electrodos en ese caso. Felizmente en la universidad en la que estoy acá también hemos adquirido un eje de 32 electrodos. Pero hay otro artículo que ahora estoy, que recién lo estoy terminando de escribir, porque el análisis me ha tomado un buen tiempo, porque el análisis es un poco diferente del que normalmente existe, es con resonancia magnética funcional. Y ahí lo que uno mide es el cambio de sangre que hay cerca de un grupo de neuronas, ¿no? O sea que nosotros, digamos, con estos aparatos que se tienen, uno podría tener una idea de qué tipo de enfermedad se está configurando en el cerebro. Sí, de hecho con resonancia magnética lo que se ha encontrado ya en la década anterior es de que, por ejemplo, para tipificar los pacientes de esquizofrenia, uno ve en la parte orbitofrontal, ¿no? Esta parte que estaría a la altura superior de los ojos y debajo del córtex prefrontal. En esa parte se ha visto de que cuando que normalmente el volumen del córtex, ¿no? Que normalmente son 6 capas, es de 1.5 a 1.8 milímetros en una persona control, digamos, y en un paciente de esquizofrenia suele bajar a 1.2, a veces 1.4, y además eso hace que la arquitectura, ¿no? Cuando uno toma la imagen del cerebro sea diferente. Justo en el programa doctoral en el que yo estuve, había una amiga rusa que ella hizo su tesis fue encontrar la cuarta citoarquitectura cerebral que describe algunos pacientes de esquizofrenia, ¿no? Bueno, no sé si te conté alguna vez, pero siempre me acuerdo en una conversación con nuestro gran amigo, el doctor Roger Guerra García. Él decía que la esquizofrenia se comienza a detectar a los 18 años. Sí, y yo le dije, pero le dije, no, doctor, ahora se detecta a los 11 porque ya hay imágenes que se pueden ver que ya las células comienzan a dañarse, o sea que lo que se observa a los 18 años son los síntomas, pero el deterioro de las células, aparentemente con imágenes médicas, se puede observar antes, ¿no? Sí, algunos, hay estudios que confirman en efecto que a los 11 años ya se puede hacer una correlación de la persona que se le llama la esquizotípica. Esquizotípica es aquella persona, no necesariamente un paciente, pero en algunos casos es un paciente que tiene, digamos, algunos, no síntomas, pero tiene lo que le llaman unos síntomas previos, y se busca con ellos de que entre los 14 y los 20 o 21 años tengan una vida relativamente confortable, porque se dice que cuando entre los 14 y los 20 o 21 años ellos no disparan la esquizofrenia, o sea, no se produce lo que se llama el primer episodio de esquizofrenia, la esquizofrenia no se suele dar. Y por ejemplo en el Reino Unido lo que hay es cuando el estudiante entra a high school, ¿no? Que sería acá como los primeros ciclos de la universidad, o cuando está acabando el college, a ellos ya les hacen pruebas cada cierto tiempo. Y entonces cuando los identifican y cuando se les ofrece un trabajo para algún lugar, ¿no? Porque no todos van a la universidad, igual que acá, o los que van a la universidad van necesariamente, tienen más posibilidades de ser aceptados en una universidad que no es de un lugar que no esté tanto uberizado, ¿no? Bueno, claro, el doctor, mi amigo Roger Guerra García, me dijo, oye, está bien, tú puedes ser un buen estudiante de premédicas, pero no exageres, ¿no? No, le digo, yo no leo revistas de medicina, pero sí de física, de electrónica, porque efectivamente ahora tiene mucho que ver el cuerpo humano con la física, la química, más que con la medicina clásica, ¿no? Sí, pero lo interesante es que estos tipos de estudios a veces permiten mejorar las políticas públicas, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendió en el Reino Unido, porque cuando hicimos los experimentos, bueno, habrá que ir al instituto psiquiátrico acá de la universidad. No, acá no hay, me dice,
Cuando se le encuentra a alguien que ya tuvo el primer síntoma, se le facilita la vida en un pueblo más pequeño. Allá. Entonces es más difícil, digamos, que en un lugar donde las viviendas están espaciadas 50 metros, que un paciente que tiene determinadas características se dañe con otro, o viva pensando en qué piensan los otros de él, ¿no? ¿Cuáles son, bueno, más o menos por las películas sabemos, cuáles son los síntomas, los primeros síntomas de la esquizofrenia? Bueno, ahí suele variar, ¿no? De hecho, hay esquizofrenias que se dan normalmente cuando se identifican, tienen que ver con el tipo de alucinación, ¿no? El tipo de alucinación que nosotros hemos trabajado un poco más es la alucinación auditiva, pero también hay la visual, ¿no? Aunque la visual no es tan frecuente como se muestra en las películas, es un poco más la auditiva, ¿no? Que les interesa. Como el famoso Nash, ¿no? Que veía un personaje que lo perseguía y le inducía a hacer cosas. Sí, de hecho yo tenía un colega ahí en la universidad, como hay una sala de reuniones, parece que por alguna ranura se filtraba voces de otra parte del edificio, de otro piso, y él cuando entraba a la sala de reuniones, él pensaba que había gente conversando, ¿no? Y de repente encontraba simplemente gente comiendo, ¿no? Decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ya no conversan cuando yo entro? Y nosotros decíamos, ¿qué? Sospechoso. Sospechoso. Él y a él lo fastidiaban, pues pareciera que tú estás teniendo las secuelas del experimento que está haciendo Carlos, ¿no? Bueno, claro, hay famosos esquizofrénicos en la historia. Acá en el Perú, ¿cómo está evolucionando esta enfermedad? ¿Sabes? Bueno, yo tengo un colega que, bueno, no lo he visto ya, pero desde antes que me fuera a hacer el doctorado, él estaba identificando en las instituciones públicas cuántas personas tenían algunas características que podían demandar la esquizofrenia, ¿no? Sobre todo la parte previa, que a veces tiene que ver en algunos casos con depresión, en otros casos con ansiedad. Y él llegó a tipificar, de verdad no puedo decir la fuente, pero en una institución relativamente grande de cerca de 2.000 personas en ese momento, un poco más del 10% de personas. Caramba, y que es una cantidad bastante grande, ¿no? Y lo que yo le decía era, bueno, la verdad que yo no lo había tomado tan en serio en su momento, pero cuando empecé los estudios y empezamos a ver cuántos habían en las ciudades relativamente grandes como Lima, rara vez, como son ciudades como Londres, de repente Sao Paulo, donde... Mucho más caótica. Claro, más caóticas, pero entre comillas, pero digamos hay un poco más censo con el manejo de la gente, ¿no? Y que acá en la capital, en una institución se llega a dar ese nivel es enorme, porque en el mundo normalmente es por país, relativamente que maneja bien estos temas, debe ser entre 0.4 y 0.8%, y en ciudades grandes como esta suele duplicar esa tasa. Entonces, si estamos en una ciudad grande como esta, que tiene más de 10, que habría que hacer algún estudio, ¿no? Que yo sepa que en el Perú no se ha hecho, porque cuando él me dijo que ya no le estaban dejando continuar el estudio, porque estaba encontrando una gran cantidad de gente. Imagínense, si acá fuéramos 10 personas, uno estaría. Y lo que normal es que tú estás en un auditorio sin personas, probablemente uno tenga, o de repente no. Uy, pero eso significa que esta es una institución más o menos especial, o podría generalizarse a Lima. Bueno, lo que pasa es que es una institución del Estado, ¿no? En las instituciones del Estado normalmente hay personas que a veces tienen el puesto, digamos, asegurado, pero hay otras que no, y hay otras que están luchando en el Estado, en mi percepción, ¿no? Lo que yo vengo estando acá en el Perú, que luchan a veces por estar en un grupo de interés, o a veces en un grupo político, ¿no? Uy, la política es eso. No. Sí, no, prefiero no Hoy decir. en día, pero no, sí lo podemos tratar de manera científica, digamos. Aparentemente la política tiene graves problemas debido a estas luchas que hay por obtener empleo. En un país donde hay poco empleo, da la impresión
que pertenecer a un partido nos abre la posibilidad de encontrar un puesto y eso que crea mucha tensión. Es decir, por ejemplo, hay personas que quieren servir a una causa, pero si es que no le permiten, bueno, si no quieren que les ayuden no hay problema. Pero aquí parece que la gente sería capaz de sacar los ojos al otro para entrar al Estado y poder ayudar al Perú. Un poco curioso. Y eso supongo que causa mucho estrés, ¿no? Mucho problema. Claro, eso de hecho de alguna manera tiene a la persona, digamos, que Tensa. tiene que, además de dedicarse a sus tareas diarias, sus labores diarias, tiene que preocuparse por estar dentro de uno de estos grupos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno escucha la televisión de vez en cuando, porque francamente enferma la televisión, por esas, pues, esa tensión, uno nota cómo la gente se pelea, los partidos se pelean parece que estuviesen en guerra civil. Me parece que eso, de alguna u otra manera, creo tiene que ver con problemas que pueden llevarnos al hospital. Bueno, lo que yo creo es que de repente sería interesante que el Perú se plantee una política pública donde que va al margen, ¿no?, de la ingeniería electrónica que yo he visto y veo, en la cual a las personas que se ve que tienen estos problemas se les deriva a uno u otro lado, como se suele hacer, por lo menos yo he visto que se hace en el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo. Tú dices que le colocan en ciudades pequeñas. ¿Cuál es entonces la interacción de la sociedad con los esquizofrénicos? Uno está en ciudades pequeñas donde no hay mucha gente, menos estrés. Menos estrés, los problemas disminuyen y la gente puede vivir razonablemente regular. Sí, en realidad, bueno, yo he pasado por algunos de esos lugares y he visto en verdad que me dicen, este pueblo, ¿no?, que es unas 1000 personas, todos son pacientes de esquizofrenia. ¿Y se les ve normales? Y bueno, uno no debe mirar a los ojos porque si no ellos se sienten un poco como que perseguidos, pero sí, claro, obviamente más tranquilos. Ahora, tu especialidad necesariamente tendría que ver también con otras enfermedades del cerebro, no solamente con esquizofrenia. Ahora uno va y le ponen su casco. ¿Qué se busca al poner el casco? Bueno, ¿qué enfermedades se pueden detectar con un encefalograma? Ahora, digamos, la que más se trata es, por ejemplo, en los hospitales de Suiza, el hospital de Lausanne o el hospital de Edimburgo, o incluso en el que yo estuve, en el Nanewell Hospital, es el tema de epilepsia, ¿no? Uno con electroencefalograma uno puede localizar las fuentes de esquizofrenia, ¿no? También con resonancia magnética, ¿no? Uno puede, pero digamos como las fuentes como la epilepsia dispara pulsos eléctricos en el cerebro y que son relativamente grandes, uno puede ubicar la fuente. No, justo uno de los tesistas que he tenido de posgrado en la UNI, él ha estado viendo el tema de comparación de fuentes, el número óptimo de electrodos que se necesitan, ¿no? Y estamos viendo que es posible que sea menor a 40 electrodos, ¿no? Dado que, por lo menos que yo sepa, acá en el Perú no conozco yo que alguien que tenga más de 24 o como nosotros que ahora tenemos 32 electrodos, ¿no? Bueno, esto significa que la tecnología en el Perú de una u otra manera está avanzando. ¿Qué facilidades hay en los centros médicos o en las universidades así importantes comparándolas con los países como Inglaterra o Reino Unido? Bueno, ahí pasa un poco, hay un tema, primero creo yo, cultural, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los equipos, pero digamos en el Reino Unido yo tenía un equipo relativamente barato que tenía un electroencefalógrafo, costaba cerca de 25.000 euros, ¿no? Y el que usábamos para los experimentos costaba un poco más de 100.000 euros. Pero no era que tuviera que haber una seguridad extensa para eso, ¿no? Pero digamos los edificios sí eran seguros y tenían sus videocámaras, ¿no? Porque el equipo es costoso. Pero digamos nadie se solía llevar nada, ¿no? Y por ejemplo, si yo sacaba el electroencefalógrafo, supongo que yo quedaría registrado en la cámara y yo me lo llevaba a otro ambiente para hacer otro experimento, ¿no?
Pero acá en nuestro país eso es un poquito más complicado, ¿no? Yo lo he vivido desde el pregrado, ¿no? En la Católica, cuando yo estudiaba, había un electrocefalógrafo, ¿no? De 8 canales, pero había uno y digamos, no en cualquier momento se sacaba, ¿no? No de esta manera, ¿no? Y en la universidad donde estoy... fijo. Ajá, y en la universidad donde estoy es un poco... estamos viendo cómo mejorar este tema, ¿no? Justo una idea es que el Instituto de Investigación de la universidad tenga su propio ambiente, ¿no? Así como ocurre en todo el mundo, ¿no? Su propio ambiente para sus laboratorios, ¿no? Tal vez como tiene la Cayetano, y es un poco más seguro para todos, ¿no? Por otro lado tenemos el tema del cerebro en tanto que generador de ideas creativas, etcétera. Tú seguramente has pensado en ello, ¿no? Nuestro país aparentemente está bloqueado porque no hay creatividad, no hay productividad, innovación. ¿Eso tiene que ver con el cerebro o con la cultura, la educación? Bueno, mi percepción es que tiene que ver con la educación, ¿no? Por ejemplo, supongo que le habrá pasado en la universidad donde yo estaba, por ejemplo, cuando había un profesor que él había sido premio Nobel y todos querían que postulara para rector, ¿no? Más bien él no quería. O al final él terminó siendo rector, ¿no? Pero digamos, es como que de alguna manera tener ese tipo de personas en educación ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá hay unos retornos interesantes que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, Paul Rodríguez en la Católica, me parece que Eduard Málaga ha regresado a la Cayetano. Pero digamos, hay una cultura de que en las otras universidades, por ejemplo, yo postulo a Oxford porque, por ejemplo, ahí está Kia Nobre, que ella ve muchos temas en neurociencia cognitiva y algo de computación, ¿no? Pero acá en el Perú es un poco diferente, ¿no? Las universidades no venden tanto el conocimiento que producen por medio que debería ser de sus laboratorios de investigación, sino suelen vender más, mi impresión, ¿no? La propaganda no va centrada a eso, ¿no? Ay, ciertamente, o sea, y eso es cuando regresé en el año 81, 82 de Francia, la palabra ciencia parecía ser una mala palabra y los medios de comunicación no sabían ni siquiera lo que era ciencia, a tal punto que cuando comencé a divulgar el tema, los periodistas se dieron la idea de que yo tenía que responder a todo, cometa Halley, el cólera, es decir, sismos, volcanes, pero poco a poco ya el periodismo peruano ya se ha enterado que hay especialidades, institutos, etcétera. Hay un avance, pero en esa época no había ni siquiera un respeto mínimo por los científicos, eran tratados como bichos raros y que en cierta manera parásitos de la sociedad en esa época, ¿no? Por ejemplo, el Johns Hopkins University, en su carrera de electrónica, en la página web uno veía hasta hace, casi siempre lo muestro a veces entrando a algunos slides, porque ellos hacen muchos temas de neurociencia. Uno puede ver de que como varios de los proyectos los colocan de frente en la página central, ¿no? Un primer proyecto que tiene que ver con prótesis implantables, un segundo proyecto que tiene que ver con cirugía del tipo SMART, ¿no? Sí. Smart Surgery, y un tercer proyecto que tiene que ver con atención selectiva en el caso de imágenes, ¿no? Pero una guía. Uno une esos tres proyectos y uno puede ver de que estos tres proyectos pueden ayudar a realizar, por ejemplo, una cirugía de extremidades guiada e inteligente, ¿no? Y que fue, ¿verdad? En verdad quien lo comenzó fue el Johns Hopkins University en 2014, ¿no? Ellos comenzaron haciendo los trasplantes de extremidades, ¿no? Y además me acuerdo que en esa época y hasta los 90 incluso, y entraron los 2000, las instituciones del Estado de investigación publicaban en sus páginas web los viajes, las conferencias a las que iban, ha viajado a tal sitio, ha estado en tal reunión, etcétera, pero no había efectivamente los temas de investigación y los descubrimientos, las publicaciones eran más bien el movimiento de gente. ¿Ahora eso está cambiando? En mi impresión sí, digamos ahora
el reglamento del investigador que hicieron en Concitec y Regina me parece que ha evocado en la comunidad académica que existe acá en el país, por lo menos saber qué es un Scopus, qué es un Web of Science, qué diferencia hay de eso con una revista en Latin Index, en Cielo. Y a mí me parece interesante, ¿no? Y en algunas instituciones lo que han hecho, han promovido ellos un reglamento de grupos de investigación, ¿no? La universidad en la que yo estoy se ha acogido a ese reglamento, y ahí ya no solamente se habla de eso, sino se habla de publicaciones en cuartil 1, en cuartil 2, en cuartil 3. Bueno, en realidad lo que cambió toda esta historia es primero la ley que se dio en la época de Toledo, que se multiplicó por 3 el sueldo de los profesores, y luego la ley que promovió Daniel Mora, que a aquellos que hacían investigación se les daba el 50% más en las universidades estatales. El Concitec lo que hizo es, le dio al Concitec la tarea de calificar quién era investigador, ¿no? Pero digamos la parte de dinero fue debido a la ley. Claro, por el dinero, ¿no? Claro, porque calificar por quién es investigador es una tarea de científicos, y allí hay una serie de temas un poquito controversiales que tal vez conversaremos en otra oportunidad. Me refiero, por ejemplo, concretamente a que hay gente que pertenece a grupos de 500 investigadores internacionales y que publican un montón, y ellos están allí en algún lugar, y al año salen 30 publicaciones por estar en esto, mientras que hay gente como tú que hace grandes esfuerzos y publica con pocos, y los esfuerzos son mucho mayores, y allí no hay tantas publicaciones como en esos grandes proyectos, ¿no? Bueno, sí, en realidad eso depende un poco del manejo ético, ¿no? De hecho, en esta publicación que sacamos, que solo somos dos, Douglas Potter y yo. Eso es lo que yo estaba proponiendo al Concitec, que debía dar puntaje al artículo y dividir por número de autores. El reglamento de investigador que tenemos, el reglamento de grupos que han aprobado en mi universidad, considera un poco el orden de autoría. Me parece muy bien, esa es una buena. Bueno, ya nos está acabando el tiempo. Aprovecho para señalar que este asunto del cerebro tiene que ver mucho con la computación, ¿no? Sí, justo lo que nosotros en el artículo, la única manera de que podíamos probar, lo que pasa es que normalmente nosotros hemos estudiado qué es lo que pasa entre eventos nuevos, ¿no? Desde experimentos como Pavlov de hace casi un siglo. El año 2007 salió una publicación, ¿no? Donde habían hecho un manejo paramétrico y habían visto de que el tiempo entre dos estímulos nuevos era lo más importante, ¿no? Lo que nosotros justo hemos llevado esta hipótesis evolucionada durante casi una centuria límite, y hemos probado 4 condiciones, ya no 2 o 3 como normalmente se prueba, y lo que hemos encontrado es que las propiedades de los estímulos, junto con el tiempo y con ciertas propiedades episódicas, son las que intervienen de manera diferente entre pacientes de esquizofrenia y controles, ¿no? Y eso, la computación que hicimos para una de las tablas que producimos nos demoró cerca de 6 semanas. Bien, Carlos, gracias por esta entrevista. Aprovecho para recordar a los seguidores de este programa que el sábado 4 de mayo, como cada primer sábado de mes, estamos dictando el curso justamente de cómo investigar, cómo iniciarse en investigación, y el 18 de mayo vamos a hacer un coloquio en el tema de las aplicaciones de la computación en diversos campos, en electrónica, en robótica, en medicina, en física de partículas, en física nuclear, transporte, y también vas a estar allí para ver cómo se aplica la ciencia de la computación en estos temas del cerebro. Encantado. Sobre todo hay bastantes aplicaciones en Brain Computer Interface, ¿no? Que se extiende a un montón de actividades, tanto parálisis, ayuda a ciegos. Y bueno, y la información la tienen ustedes en mi sitio web modestomontoya.com, modestomontoya.com. Ahí van a encontrar todo lo que hacemos. Este 1 de mayo, dicho sea paso, estamos yéndonos a 4.000 metros para ver al mismo tiempo la Cordillera Blanca y el mar en el Observatorio Natural Ragash de Salpo, La Libertad. También allí en nuestro sitio modestomontoya.com se informarán para que nos acompañen. Gracias, amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia.